Estamos sintonizados en Planeta Caracol ya con la Cumbre Mundial de Cambio Climático porque sin duda hay que ponerle freno a este fenómeno que altera todo, altera la economía, altera la sociedad, muy impacto muy fuerte en los ecosistemas, en las especies y justamente estas últimas, las especies, prácticamente están amenazadas, estarían condenadas en un lapso de tiempo a desaparecer. Pues bien, WWF ha elaborado un informe bien interesante, Impactos del Cambio Climático sobre las especies. Y la conclusión es directa, contundente, una voz de alerta. El planeta está experimentando una rápida pérdida, reducción de su biodiversidad y por ello hemos invitado a Planeta Caracol a Diego Amorocho, es el coordinador del programa de especies de WWF para Latinoamérica y el Caribe. Diego, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol, es su casa, muy buenos días. Muy buenos días, Fidel, muchísimas gracias por la invitación, es todo un placer estar aquí con ustedes y con la audiencia. Muy bien. Hagamos una introducción en torno a este informe, este estudio que ha adelantado WWF sobre el impacto del calentamiento global, del cambio climático en especies como los osos polares, como el elefante, como el orangután, pero que también toca Colombia, las tortugas marinas. Correcto, este informe recoge investigaciones de más de 10.000 poblaciones de vertebrados entre mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios que WWF alrededor de sus oficinas y con sus especialistas alrededor del mundo han puesto pues precisamente de cara o de frente pues a lo que va a ser la próxima COP21 en París en diciembre, y el cambio climático es uno de los aspectos que más nos preocupa en nuestra organización. La realidad que estamos enfrentando no es una amenaza, el cambio climático veníamos hablándolo años atrás, la amenaza del cambio climático no, concienticémonos y seamos directos, es una realidad, el cambio climático está impactando todos los sectores del planeta, pero bien, comencemos por las especies afectadas y de qué manera se están viendo afectadas. Por ejemplo, Diego, hábleme un poco de lo que pasa con los osos polares. Bueno, los osos polares son una especie icónica que está viendo severamente afectada debido al deshielo que sufre el Ártico y a la pérdida de presas de las cuales se alimentan los osos polares, que son principalmente las focas. La situación actual de deshielo del casquete polar ha hecho que las capas de hielo sean supremamente frágiles, que los osos tengan que recorrer largas distancias para buscar a sus presas que en ocasiones no encuentran, lo cual hace que, y hemos evidenciado, están buscando otras alternativas, otras presas, o se están moviendo hacia tierra firme donde empiezan a generar conflictos con los humanos. Entonces la situación es realmente dramática y esta es una evidencia tangible de que el cambio climático está aquí y está para quedarse con nosotros y tenemos que hacer algo frente a ello. Claro, las focas se han movilizado de igual manera, los osos polares tienen que recorrer kilómetros y kilómetros y cambiando su conducta, buscando otros espacios y, por qué no, de pronto, como lo anotaba, entrar en conflicto con comunidades humanas. Sí, correcto. Hemos visto ya fotos que incluso circulan en las redes sociales de osos polares completamente famélicos. Pero total. Sí, o sea, completamente en los huesos precisamente porque no encuentran alimento y están navegando en espacios de hielo pues limitadísimos y como tú bien lo dices, están entrando a generar conflictos pues con comunidades humanas, bien sea por las presas o directamente no afectando pues la seguridad de algunos pobladores cercanos a los hábitats donde se localizan estos osos. Diego, y es un drama lo que viven ellos porque muchos caen desgonzados y mueren famélicos sin alimentarse durante semanas. Muy bien, el oso panda, otro ejemplar, otra especie que sin duda se ve amenazada, quien lo creyera, porque el bambú está afectado por el cambio climático. Pero severamente, el oso panda pues es nuestra especie emblemática, ¿no? Nosotros somos WWF es panda. Se quedan cerca de 1.800 individuos en el planeta, se alimentan y viven prácticamente en lo que son los bosques de bambú y la floración y el alimento disponible, que es el bambú, pues cada vez está siendo más escaso debido no solamente al cambio climático que genera alteraciones en los patrones de florecimiento del bambú, sino también a otros procesos como es la degradación del hábitat y la deforestación que están sufriendo los bosques, sobre todo pues donde se encuentran estas especies. Hoy podremos decir que el panda está en riesgo de extinción. Podemos decirlo, sí. Qué tristeza. Y bueno, se han hecho esfuerzos
por reproducirlos en cautiverio, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, o sea, son esfuerzos que si bien son loables, son muy costosos, son dispendiosos y que en realidad pues no corresponden a las tasas de reproducción natural de esta especie en sus medios. Otra especie que me llama la atención es el orangután de Sumatra. Además de que quedan un poco más de 6.624 individuos. Exactamente. Ellos están también en un riesgo altísimo, son víctimas, llamémoslo así, víctimas del cambio climático y de la mano del hombre, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, pues no solamente porque los cazan, sino sobre todo porque hay procesos de deforestación muy severos que se están dando en los bosques de Indonesia y que las alteraciones producto del cambio climático están generando pues estas perturbaciones en sus hábitats que se traducen básicamente en lluvias muy fuertes que están generando inundaciones y están deteriorando, ¿no?, los hábitats y la disponibilidad de alimento de estos animales en su medio natural. Es decir, que además de que su espacio cada vez es menor, la lluvia les ha cambiado o les ha afectado su alimento. Sí, los regímenes de lluvias, ¿no? Como lo vemos nosotros y lo hemos evidenciado, si usted le pregunta a los campesinos de nuestro país, le dicen los tiempos están cambiados. Ya las cosechas no corresponden a los tiempos que hace 10 o 20 años eran habituales. Esto está sucediendo precisamente en términos de la disponibilidad de alimento para los orangutanes en los bosques de Sumatra, y esto pues genera también conflictos con los humanos y con otras especies que comparten esos mismos nichos. Muy bien. Si uno va al África, sin duda el elefante. El elefante sí, también amenazado, afectado por el cambio climático que no perdona. Sí, sobre todo pues porque el elefante requiere de desplazarse mucho, también tiene unas especificaciones en términos de alimento y es tremendamente dependiente de los cursos de agua. Y toma demasiada agua. Toma demasiada agua, entonces estamos viendo que los cursos de agua a través de sequías muy prolongadas en África, pues o sea, desaparecen, lo cual hace que los animales tengan que desplazarse 500, 600 kilómetros en busca de cursos de agua, lo cual pues precisamente pone en riesgo a algunos individuos de la población. Los más débiles terminan muertos en esas grandes travesías, pero también nuevamente, ¿no?, se encuentran con el humano y se generan conflictos y empezamos a ver que entonces se están matando animales, ¿no?, para preservar la seguridad e integridad de algunas poblaciones de humanos en los sitios donde los animales están siendo desplazados debido a estas modificaciones ambientales. Y la sequía, ¿no?, básicamente está afectando demasiado a las comunidades de elefantes. Tremendamente, ¿no? Entonces están muriendo prácticamente deshidratados y no tienen la capacidad de respuesta para migrar hacia las áreas de reproducción donde ellos generalmente se están apareando, y pues indudablemente los más pequeños son los que llevan las de perder en este caso, porque no tienen la capacidad ni la resistencia para poder adaptarse a estos ambientes cambiantes debido precisamente a los impactos causados por cambio climático. Correcto. Y este cambio climático no solo impacta África en sus planicies, Sumatra, Oriente, también afecta a los océanos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera está afectando a los océanos el cambio climático? De acuerdo, el cambio climático, digamos, uno de los grandes impactos sobre los océanos es la acidificación del océano. Eso modifica la disponibilidad de alimento de muchas especies de la vida marina y particularmente de las tortugas marinas en este caso. Pero no solamente es la acidificación, sino el incremento del nivel del mar, claro, lo que ocasiona impactos no solamente pues a estos animales, sino también a las comunidades costeras, ¿no?, porque ponen en riesgo pues la seguridad de quienes se encuentran localizados en los litorales de los diferentes países, y que muy probablemente si seguimos en esta tasa, digamos, o a este ritmo, algunos países prácticamente serán borrados del mapa debido al incremento del nivel de las aguas. Hay que anotar, Diego, como claramente está explícito en el informe de WWF, que Colombia posee 6 de las 8 especies de tortugas marinas. Correcto, sí, somos un país privilegiado, pues o sea, somos un país con 2 costas, lo que nos ubica en una posición geopolítica estratégica que todavía nosotros no hemos en realidad asimilado en la importancia que reviste, y yo le podría decir una cosa, Fidel, vivimos de espaldas al mar. Sin duda. Conversaba recientemente con Sandra Besudo y ella pues, sin duda también trabaja y promueve campañas y está comprometida con la causa de la protección del mar, porque de manera desparpajada, y permítame expresarme de esa forma, desde el interior, desde Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, estamos contaminando el mar y como si nada.
Sí, no hay la controles. bolsa plástica No hay que justo. tiramos aquí La tapita de la botella. termina en el mar, y esas bolsas plásticas son las que ingieren las tortugas marinas, por ejemplo, o ¿qué le digo yo? Los empaques de los six packs de las cervezas o de las gaseosas terminan asfixiando o ahogando o siendo comidos y causándole la muerte a muchas otras especies, no solamente marinas, sino también a aves. Que quedan atrapadas ahí. Entonces esto es algo pues completamente aterrador, y no estamos siendo conscientes de que las acciones que nosotros realizamos, por ejemplo aquí a 2.600 metros de altura, tienen impactos muy severos sobre las poblaciones de la vida marina allá a nivel del mar. Y yo no me canso de recordar ese ejemplo del caso de la tapa de una botella desechable que cae, que llega al río Bogotá, que pasa por el Magdalena, que llega a la costa, y que pasa una tortuga, la coge, jugueteando, qué sé yo, la muerde, la consume, y hasta ahí llegó la tortuga. Y es verdad. Así es. Qué tristeza. Es triste, ¿no? Y como le digo, es decir, hablando por ejemplo de la acidificación, ¿no? Vemos que la disponibilidad de alimento para las tortugas verdes, que son las praderas de hierbas marinas principalmente, están siendo afectadas seriamente. Entonces los animales tienen que desplazarse hacia áreas que son mucho más lejanas de las habituales, donde ellas generalmente ramonean, y esto les está causando pues una pérdida de la calidad de lo que es su fitness, ¿no? O sea, la capacidad de almacenar energía para moverse entre las áreas de alimentación y las áreas de reproducción. Algunas no alcanzan a llegar a las áreas de reproducción en los tiempos que corresponden porque no han consumido el alimento necesario que requieren para hacer esas largas travesías que en ocasiones implican recorrer entre 10.000 y 20.000 kilómetros de distancia. Y se suma también la degradación de las playas donde ellas depositan sus huevos. Correcto, es decir, el incremento del nivel del mar está erosionando las playas y está restando los espacios disponibles para que las tortugas puedan desovar. Pero lo que es mucho más grave aún es el hecho de que la determinación del sexo en las tortugas marinas, que depende de la temperatura de incubación, está variando sensiblemente, y en este momento estamos viendo que hay una feminización de las crías de tortuga marina debido a las altas temperaturas pues a las cuales están sometidas los huevos durante los procesos de incubación. Entonces digamos, proporción ideal de 50% de machos y 50% de hembras se ha desequilibrado de manera severa y drástica. ¿Y qué está pasando con las ballenas frente al cambio climático? Pues las ballenas, sobre todo la ballena azul, que es una especie pues icónica y una de las cuales nuestro estudio focalizó su atención, está siendo también afectada debido a la disponibilidad de alimento. Tiene que recorrer largas distancias para poder encontrar las masas de krill, que es de lo que se alimenta a ellos, y también, o sea, competir con otros animales por este mismo alimento. Entonces tienen que ya no desplazarse 500 o 600 o 1.000